Ya iniciamos en 3 minutitos. Bueno, muchachos, entonces iniciamos. Entonces, buenas noches para Edgar, para Citri. Espero que estén muy bien. Entonces, vamos a continuar viendo el nuevo tema, que es las bases de datos de NoSQL. Entonces, vamos a retroalimentar un poquitico de lo que vimos ayer rápidamente. Entonces, el día de ayer vimos lo que era bases de datos no SQL, que es el término que se maneja en la parte de Big Data, que Big Data significa datos grandes, en gran cantidad. ¿Listo? Entonces, vimos de qué se trataba, vimos lo que se trataba de NoSQL, que es un tipo de bases de datos que no son relacionales, que tienen una estructura que permite que los datos que se puedan obtener y se puedan procesar sean más rápido, que tienen una estructura para la parte de consulta diferente a la parte de las bases de datos relacionales. También vimos que no se necesita crear tablas, sino según lo que se necesite. Entonces, por medio de tipos de estructura, nosotros podemos ir configurando esas bases de datos. Entonces, ahí fue cuando ya vimos la parte de las ventajas y desventajas, ¿no? En la parte de seguridad, en la parte de redundancia de datos. Entonces, vimos que tanto las bases de datos relacionales de todas maneras tienen una ventaja hacia las no SQL en la parte de seguridad y en la parte de brindar la información que se tiene, ¿cierto? Y la ventaja que tiene no SQL es que se maneja gran cantidad de datos, se pueden consultar, y como no se tiene una estructura de relacional, entonces la parte de los procesos o búsquedas se realizan más rápidamente. Al contrario de las relacionales, porque se construyen con tablas, con programación orientada a objetos, que nos va a permitir a nosotros conectar las entidades o las tablas y poder buscar información precisa que se necesita, según pues el sistema de información.
¿Listo? Entonces también vimos también los tipos de bases de datos, muchachos, de NoSQL. Entonces vimos un tipo de base de datos que se llama clave valor, en el cual se colocó un ejemplo, ¿cierto? Que vimos un ejemplo que el ejemplo era, por ejemplo, diligenciar o registrar digamos que como si fuera una tabla, pero no es una tabla, que es una información, ¿no? Que por ejemplo, si era información personal, donde colocamos los nombres, apellidos, dirección y teléfono, eso lo llamábamos como clave. Y el valor era el registro que le vamos a dar o que vamos a ingresar a cada uno de cada uno de esos valores, ¿cierto? Entonces, era como la estructura, ¿cierto? La parte del tipo bueno, estamos hablando del tipo de bases de datos, perdón. Entonces tenemos clave de valor, tenemos otro tipo de bases de datos que la conocemos como de la parte documental, que se trabaja solamente datos en forma de archivos planos, ¿cierto? Que es solamente información, registro de datos y que se puedan hacer consultas. Y esa forma de manejar ese tipo de datos nosotros la podemos manejar con extensiones XML, que es parecido a la parte de la web, ¿cierto? Que se puede mostrar como la web, ¿cierto? Que es un tipo de extensión que se podemos manejar y que es la más utilizada. Está la parte de la extensión de JSON, que es la parte de una extensión que maneja la característica de clave valor, ¿cierto? De la parte que, pues la construcción de nuestra base de datos. Y también manejamos la parte de BSOM, que es sobre la parte de construir las bases de datos manejando la parte de binarios, de unos y ceros, ¿cierto? Ahí fue lo que vimos el día de ayer. También vimos un tipo de construcción de base de datos que se manejaba la parte de grafos, ¿cierto? Que es como, haz de cuenta que son como bases de datos relacionales, pero aquí se conoce con el nombre de grafos que manejan nodos, ¿cierto? Que son los circulitos, que esos nodos nos van a permitir a nosotros poder conectar información, ¿cierto? O entidades que tengamos, ¿cierto? Que queramos enlazar. Pero a diferencia de las relacionales, en esta parte de los grafos, de ese tipo de bases de datos no SQL, solamente se pueden conectar dos nodos únicamente. Se pueden conectar, que yo los voy a necesitar, que voy a pedir de pronto información de un nodo, por ejemplo, el que vimos, que era la información personal, pero que pero además de eso, yo voy a comprar un vehículo, ¿cierto? Entonces tengo mi información personal, pero en el otro no tengo información del vehículo, como veíamos en el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Esa información va enlazada ahí porque yo, Juan Carlos, compré un carro de un tipo, que tiene tal placa, de tal modelo, ¿cierto? De tal versión del vehículo, entonces va a enlazar. Eso se llama la parte de grafos, que yo les decía que casi no es manejado. ¿Cuál otro tipo que vimos? La parte de grafos, y el anterior era la parte documental, ¿no? La parte de clave y valor, que son los que más se utilizan. Además de eso, pues vimos también, muchachos, estoy retroalimentando lo que vimos ayer. También vimos la parte de las herramientas que se utilizan para crear esas bases de datos, ¿cierto? Entonces vimos la parte de MongoDB que se utiliza manejando el tipo de datos de documental o de clave valor, que es el que más se maneja o es el que más se conoce, ¿cierto? Vimos las otras, perdón, acá me retrocedo un poquitico. Me va a retroceder acá un momentico para poder mirarlas acá al final. Perdón que me meta acá. Listo, veamos la parte de la figura de macros, ¿sí? Base de macros y vimos la parte del JSON, lo que estábamos hablando, y la parte documentada, ¿cierto? Y vimos las herramientas que se manejan para las bases de datos no SQL, que es el MongoDB,
el Coach, el Reband. Para la parte de grafos está la parte del Neo 4G, el DeX y el SONS. ¿Cierto? Perdón, el Cassandra, el Reader, el Readers. Y para la parte comercial, ¿cierto? En la parte documental está el Neo 4J, el DES y el SAT. Perdón que no los había visto. Listo, entonces, esto fue lo que vimos el día de ayer. Vimos las características de cada uno, la parte de los conceptos, qué es lo que maneja cada uno de los tipos. Vimos algunos ejemplos, ¿cierto? De la parte de la sintaxis, de la parte de la normalización, ¿cierto? Cómo se representa en XML, cómo se representa en la parte de JSON, ¿cierto? Entonces, lo otro ya conocemos más o menos esa sintaxis de programación de cada una de las extensiones que manejamos. Ahora, el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Ya mirando esta retroalimentación, entonces vamos a conocer una de las herramientas, muchachos, más conocidas para la creación de bases de datos NoSQL, que es el MongoDB, que maneja la parte de ¿qué? De la extensión de JSON, que es la parte de clave y valor, que es una estructura muy sencilla, ¿cierto? Que nosotros abrimos corchetes y vamos colocando la clave, que es, por ejemplo, el nombre, ¿cierto? El nombre, le damos espacio, abrimos comillas, cerramos comillas, abrimos comillas y le vamos a colocar Juan, cerramos comillas y lo separamos con coma, ¿cierto? Que es una estructura muy fácil, ¿cierto? Muy fácil como para nosotros, como para manejar. Ahora, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar de qué se trata, ¿cierto? Esta parte del MongoDB, cómo lo podemos, ayer les enseñé por medio del link, miramos cómo se descargaba. Hoy, ¿cuál es la idea? El día de hoy es que vamos a mirar, el objetivo es conocer ese MongoDB, cómo lo podemos configurar, mirar su estructura, trabajar con la parte de ejemplos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Como objetivo principal, conocer el MongoDB. Listo, entonces, no sé si tenemos dudas de la clase de ayer, de esta pequeña retroalimentación. Lo pudieron leer, lo pudieron mirar. No sé si tienen alguna duda o pregunta, mirando las ventajas y desventajas, mirando si de pronto para su proyecto de formación de pronto les va a servir, mirando pues de pronto esta estructura. Entonces no sé si tienen ejemplos para poder seguir con la herramienta de MongoDB. ¿Todo clarito? Uy, silencio sepulcral el día de hoy. Para que ojalá que estén concentrados. Bueno, entonces vamos a mirar de qué se trata esta herramienta de MongoDB. Entonces vamos a mirar una pequeña introducción a esto. Entonces aquí el MongoDB es un sistema de bases de datos no relacionales. Se dice que es multiplataforma, muchachos, que se puede instalar en cualquier sistema operativo para un servidor de Windows, Linux, Mac, BSD para dispositivos, si no estoy mal, para la parte de Linux. ¿Cuál es el otro? Unix también creo que se puede utilizar, si no estoy mal. El tipo de bases de datos empleada en este tipo de datos es documental, como les hablaba anteriormente, pero también se puede administrar bases de datos clave valor, como les estaba explicando anteriormente, que se utiliza con la extensión de JSON. Dice entonces aquí que nos dice que el tipo de licencia del software, muchachos, es libre, que nosotros podemos descargar con SQL, especialmente el GNU Apple, que es una versión de MongoDB en formato BSON o JSON, compilado para guardar información. ¿Listo? Que se habla de esta versión para poderla descargar, que fue la que descargamos el día de ayer. Ok, les di el link para poderlo descargar. Entonces volvemos nuevamente, muchachos, a hablar sobre conceptos. Ya vamos a mirar un poquitico de la instalación, pero nos toca mirar también mirar la característica, mirar cómo es la parte de la interfaz gráfica,
y nosotros cómo podemos manejarla, ¿cierto? Para entrar ya en la parte ya de poderla utilizar. Entonces nos habla, muchachos, de los conceptos básicos de la extensión JSON, que nos dice que son claves, son conceptos claves para la asimilación de todos los elementos de este componente formativo. Para la implementación de las bases de datos conviene tener claridad acerca de lo que es un documento, una colección, a que se hace referencia cuando se habla de una creación o actualización de bases de datos, instalación de licencias, entre otros. ¿Listo? Entonces, para tener claro toda esta parte de concepto, acordémonos que toda esta parte que estamos viendo es gratis, gratuito. ¿Qué significa? Que nosotros podemos utilizar esas herramientas y las podemos descargar y utilizar en nuestros equipos. Y no tienen ningún problema porque la versión es gratis. Cuando estemos trabajando en empresa, allá nos toca mirar la parte de licencias porque ya en empresa ya necesitan un licenciamiento para poderla utilizar, ¿cierto? Además de eso, pues que los programas o aplicaciones de los sistemas de información deben tener como un derecho de autor, ¿cierto? Entonces ya deben estar todo licenciado, ¿cierto? En la parte legal para que no tengan problemas ellos con la DIAN, si vienen, porque si no, entonces pues los van a multar y hasta puede cerrar la empresa, ¿cierto? Entonces nosotros como la parte de informática debemos estar prestos para la parte de los programas de instalación, de los sistemas operativos, de los mismos computadores, que tengan todo legalmente, ¿no? Y eso se tiene con la parte de licenciamiento. Bueno, entonces, muchachos, entonces hablamos sobre esta extensión JSON, vamos a decirle así, ¿cierto? Que acordémonos que esta extensión, cuando hablamos de JSON, significa que es de JavaScript Object Node, ¿sí? ¿Qué significa esa parte cuando hablamos de JSON? Entonces, ¿qué significa? Que como la información gestionada se usa en formato JSON para representar objetos según su especificación documental. Aquí nos tiene una referencia, documento RFC 46274, y como JSON es independiente del lenguaje, se ha popularizado mucho en el uso del lenguaje de JavaScript. ¿Listo? Entonces, JSON es usado por muchos sistemas para intercambiar datos, por lo sencillo que es, y se compara con el XML. ¿Listo? Entonces, hablando de esta extensión JSON, ¿por qué se utiliza tanto? Ahora vamos a hablar de la parte del documento que se habla acá. Entonces, cuando se habla de documento, muchachos, en la parte del tipo de datos, de base de datos no SQL, se nos dice que es un conjunto de datos estructurados, pero esta estructura no es estática, es decir, puede variar de un documento a otro. La estructura básica contiene pares clave-valor, como vimos anteriormente en el ejemplo. ¿Qué significa? Que yo puedo cambiar, editar los nombres, ¿cierto? Y se usa para la parte también en JSON o JSON binario. ¿Listo? Que esto es una extensión binaria y se conoce con la B, JSON. Este formato es para manejar los documentos dentro del sistema de gestión de las bases de datos. Un documento es como el equivalente a una fila dentro de una tabla o un modelo relacional. Entonces, cuando hablamos de documento, muchachos, estamos hablando de una entidad que nosotros creamos, por ejemplo, inventarios. Ese es el documento. Inventarios tiene una parte de atributos, ¿cierto? Que es el clave y valor. ¿Cierto? Que los atributos, ¿cuál es? El ID del producto, el nombre del producto, cantidad del producto, valor del producto, esos son la clave. Y ya sabemos que el valor, pues son los registros que nosotros vamos a manejar en nuestro sistema, vamos a almacenar. ¿Listo? Como ejemplo para entender la parte del documento acá. Entonces, vuelvo y le repito, muchachos, son la parte de nuevo glosario para la base de datos no SQL. ¿Cierto? Que tenemos que tener en claro qué es lo que se manejan, ¿cierto? Esos conceptos para tenerlos claros. Bueno, ahora hablamos de la parte de colección. Entonces, muchachos, ¿qué nos dice que es una colección? Entonces nos dice que en contexto se habla de una colección que está haciendo referencia a un conjunto de documentos y se puede asemejar a una tabla en las bases de datos relacionales. Entonces ya sabemos que si yo tengo, por ejemplo, información, otro ejemplo rápidamente, tengo información personal, además de eso yo tengo
tengo información personal de los empleados, tengo mi tabla de empleados, tengo una tabla de consulta, de nómina, tengo otra consulta de la parte operativa, ¿cierto? Esas tablitas. Entonces, cada una de ellas, todo eso se llama como colección. ¿Listo? En la parte de bases de datos no SQL. Y cada tablita, ¿cierto? Cada documento tiene su clave y valor. ¿Listo? Y en todo ese conjunto se llama colección. ¿Listo? Para entender ese concepto. Bueno, entonces ya entendiendo estos conceptos, ¿cierto? Ahora vamos a la parte del manejo de instalación del MongoDB, que acá, muchachos, nos muestran la parte de cómo buscar y cómo instalar instalar la herramienta, el gestor de base de datos. Entonces nos llama la instalación de MongoDB, es un sistema de Windows 10, comenzando por su descarga, implica el seguimiento de una serie de pasos ordenados en un punto de contenido formativo. Bueno, aquí nos dan el link para la parte de la instalación, ¿cierto? Acá el link que les envié ayer, aquí está una parte del PDF para la instalación, y aquí ya vamos a manejar la parte de la consola interactiva, que eso se conoce como el API. Entonces, ¿qué nos dice sobre esa consola? Ya vamos a mirar la instalación, muchachos. Entonces dice que tiene, al igual que todas las bases de datos, una interfaz de línea, comandos CLI, desde el cual puede acceder a un API de las funcionalidades. Podemos acceder a una consola interactiva y realizar nuestras primeras interacciones con MongoDB. API es como la interfaz gráfica que podemos nosotros ingresar y poder nosotros manejar. ¿Listo? Entonces acá nos dicen la parte del ingreso. Vamos a mirarlo aquí rápidamente y ya lo hacemos acá, ¿cierto? Porque yo lo descargué, pero no lo instalé para que ustedes miraran cómo es la parte de la instalación. ¿Listo? Entonces acá nos dice que es la parte de la consola interactiva. Hay que dirigirse a la carpeta donde quedó instalado el MongoDB. Da clic el ejecutable y se nos muestra la parte de la instalación. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la prueba directamente. Y aquí vamos a mirar, por ejemplo, cuando es prueba exitosa, entonces acá nos van a decir cómo nos muestra esa prueba exitosa y la vamos a mirar acá. Entonces, vamos a mirar el archivo. Voy a ir acá directamente al archivo, muchachos, para que lo podamos mirar. Descargas. Y vamos acá, MongoDB. Entonces, mientras se hace la descarga, entonces le comento, ¿no? Ya quedaron todas las grabaciones hasta el día de ayer en la parte de Sajuna, si quieren volverlas a ver, sobre lo de Workbench o lo de ayer, entonces pues ya lo tienen ustedes a la mano para que las puedan mirar y recordarles, muchachos, que ingresen al material de apoyo, que es muy bueno, donde ustedes pueden hacer lo que estoy haciendo acá, ir mirando el paso a paso para poder entender el tema. Está la parte de los ejemplos y poder involucrarnos y poder ser como más activos en la parte de... Bueno, entonces acá vamos a mirar la preparación. Aquí se los va a demorar un poquitico como la parte de la instalación. Listo. Entonces, muchachos, viendo acá ustedes la pantalla. ¿Listo? MongoDB, la versión 8.0, que es la última, hasta 64 bits. Entonces ahí lo de siempre, le damos siguiente, aceptamos la utilización del programa, de la herramienta, la licencia. Entonces le digo, sí la acepto, le damos siguiente, quiero la instalación, aquí nos dice la instalación completa o la instalación que podemos utilizar o podemos escoger archivos que nosotros necesitamos pues para que nos funcione bien. Pero entonces le vamos a dar completa. ¿Listo? Entonces acá el servicio del servidor. Acuérdense que es una base de datos, entonces también tenemos que tener un servidor. Entonces le vamos a dar la rutina que cuando se use, entonces active la parte del servidor. Entonces acá no le cambiamos nada. Va a quedar guardado en la carpeta del MongoDB, aquí el servidor, la parte de los datos, la parte del log, que es para la parte del manejo de los archivos del programa.
Entonces, le damos Next, le damos Siguiente y le damos la parte de instalación. Entonces, la instalación es en progreso. Por favor, complete la instalación. A ver qué pasó. Retroceder. ¿Sí la cancelación? No. Aquí miremos qué error nos sale. Uy, ¿qué pasó acá en la instalación? Miremos, de pronto el archivo no se descargó bien, que podemos tener como ese error. Miremoslo nuevamente a ver. Si tenemos un error. No sé si ustedes ayer lo pudieron descargar. Profe, yo voy a la par con usted. Ah, listo. Entonces vamos acá. Y Citrix lo pudiste instalar. Entonces, next, aceptamos, next, completo. Listo, aquí yo no le cambio la carpeta. Listo, le damos next, le damos la parte de instalación. Y aquí la instalación está en el progreso. Usted tiene eso para completar la instalación. Control this one. Uy, ¿qué pasó acá? Dice que hay otra instalación en progreso, profe. Sí, pero ¿cuál? Pues yo no tengo más instalaciones de progreso acá. Yo que sepa, porque yo no la he instalado. Tiene que mirar el administrador de tareas a ver si hay algún Entonces archivo miremos acá. que esté ejecutando alguna instalación. Sí, pero a ver. Quiero mirar una. Miremos a ver. ¿Su versión sí lo puedo instalar? ¿Ahí lo está instalando? Sí. Miremos a ver. Hay que mirar acá forma de Sí, señor, ahí características. está avanzando, está quieto, pero no ha dado Está problema. avanzando. Sí, él está quieto. Miremos acá. Microsoft Management. MySQL. Bueno, eso fue lo de. No. Tengo todo lo de MySQL. No, yo no lo tengo acá instalado. No sé por qué Profe, señor. una cosita, pude cuadrar lo del Workbench y el exam. Sí, Al de Workbench simplemente es cambiarle el servidor por 3310. Eso es todo. sí, sí. Ah, por el servidor, sí, señor. Que su versión lo cambia por el servidor. Listo, muy bien. Le cuento, dice que hay otra instalación en progreso. A mí me está instalando normal. Me dice que tengo poco espacio. Miremos la ¿No será parte que, del equipo. ¿no será que detectó mi instalación? Pero miremos acá. Control X. Miremos acá. Miremos acá donde yo tengo acá. Fichas virtuales. Pasa es que aquí, por acá yo guardo lo que son las grabaciones, por si alguna cosa, entonces yo las grabo. Las tengo por acá guardaditas, perdón. Miremos acá si de pronto me dice que no, que lo que pasa es que no hay como espacio para instalarla. Pero no creo porque Uy, el tiene que espacio estar. todavía yo tengo harto. Terminemos acá el equipo. Dice, tengo 6 gigas disponibles de 118. Hijo, pucha, es que la tengo llena.
de todas maneras de programas. Ah, no, profe, usted está muy desordenado, usted tiene ese lleno. Tiene que tener el escritorio y las descargas y mis documentos llenos. Uy, sí, lo que pasa es que aquí yo tengo es un poco, ¿no? ¿De qué? De aplicaciones. Y lo que más me llena, pero miremos acá. Entonces, miremos, ordenar por tipo. Hágase una carpeta en una partición y tome todas las descargas y envíelas allá y después revisa y va viendo qué le Y sirve y qué descarga no. y descarga ya me tiene como... De descargas tengo una mano de archivos que, mejor dicho, el CRU, fotos de capacitación, uy, tengo una mano de documentos, cosa impresionante. Me va a tocar hacer lo que dijo acá Alex. Me va a tocar coger y... Seleccione todo sin miseria, profe, y lo copia y lo pega en una cartera, en una carpeta en otra partición y después se sienta a revisar. Uy, sí, porque eso está... Oye, ahora no me deja, ahora no me deja seleccionar lo que me faltaba. Eso se selecciona de un solo topazo. Control, digo que control A no me lo deja seleccionar. A ver, Dios mío, Dele con clic derecho. me tocó así, me tocó Ahí ya. a la vieja sausa. ¿Y cómo va su instalación? ¿Va bien? Pero yo veo que está era Yo poniendo descargué eso cuidado. anoche y lo estuve instalando, pero no sé, lo voy a desinstalar y volverlo a instalar. Él se demora un poquito en la instalación, Citri. Él queda en una Por lo que parte que ahí. queda en status y después él arranca. A mí se me quedó así parado, pero él está avanzando. Pero es que eso fue desde anoche, o sea, y se supone que ya lo instalé, pero no, voy y lo miro y está sin instalar y le doy a instalar y sigue igual. Miramos acá, a ver. Se llenó el disco, sé que era el principal. Miramos, vamos aquí el ejercicio. Entonces ahí lo que yo siempre les digo, es que toca tener una muy buena máquina porque con toda esa mano de herramientas que manejamos, nos toca tener muy buena memoria y la parte del disco, y eso es que el disco eran tengo como 100 gigas, 200 gigas. Listo. Uy, se liberó. La miramos acá. Pues madre, pero no, de todas maneras no liberó mucho. Pucha. Bueno, vamos a mirar si lo podemos instalar a ver. Y yo necesito borrar. Tenemos acá una parte de instalar. Siempre me sale ese letrero. Veremos a ver acá. Next. Complete. Next.
No, me dice que hay otro programa en instalación, pero no, yo no veo ningún programa. Si no, le toca que reiniciar el PC, profe. Y me da pena con ustedes reiniciarlo. Entonces, vale, mientras lo están instalando, que ustedes ya lo tienen, entonces vamos a mirar qué les va a salir a ustedes. Cuando se haga la instalación exitosa, muchachos, les va a salir esta pantalla en negrito. Les va a salir que está conectado con el servidor en MongoDB, la versión, ¿cierto? Que está conectado al servidor y que no hay ningún problema. Listo, esta primera pantallita que les va a salir ahí. ¿Cómo vamos a probar cuando el sistema esté funcionando bien? Entonces vamos a la parte de la prueba. Ustedes le van a escribir, cuando aparezca la parte, la parte gráfica de MongoDB, ustedes le van a escribir la palabra help. Cuando le aparezcan help, entonces le van a aparecer toda la parte, esto es ayuda, ¿no? Y aquí nos va a aparecer toda la parte de las extensiones que están conectadas. La parte del administrador, ¿cierto? La parte del servidor, la parte de las archivos que está manejando, la parte de los logs. Los logs son unos archivos que nos permiten a nosotros la parte de acceder a la parte del servidor y que sea accesible, ¿cierto? A esa interfaz gráfica del MongoDB, ¿cierto? Aquí el uso de la base de datos, miren, la conexión y la parte del query, que es la parte de consultas, ¿cierto? Toda esta información nos dice todo lo que tiene, ¿cierto? En MongoDB que nos puede ayudar para el uso de la base de datos. Y aquí, en la parte de la prueba, ahora seleccionar la base de datos. Entonces, aquí, ¿qué nos dicen, muchachos? Entonces, ya hicimos la prueba, ya miramos que el programa está funcionando muy bien. Entonces, aquí vamos a seleccionar la base de datos. Entonces, aquí nos dicen que al igual que la base de datos relacionales, se debe usar un comando para seleccionar una base de datos, pero antes de eso es necesario mirar qué bases de datos existen con el siguiente comando. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos utilizado bases de datos que tenemos en nuestro computador, ¿cierto? Que tenemos nosotros ya guardadas con los talleres. ¿Yo cómo hago para ver si esas bases de datos, qué bases de datos yo tengo ahí en mi equipo? Entonces yo le doy el comando shows dbs, ¿cierto? Que es mirar las bases de datos que yo tengo conectadas. Y aquí me va a aparecer la administración, la configuración y la parte local de mi computador. ¿Listo? Me va a aparecer esta información de esta forma. Si yo tengo una base de datos conectada, entonces acá yo le digo, aquí nos dice, nombre de la base de datos. El comando puede seleccionar una base de datos, ¿cierto? El use o nombre de base de datos. Acordémonos que todas las bases para conectar o utilizar bases de datos que nosotros ya tenemos, entonces yo le digo use local, ¿cierto? Y lo conecto con el switch to la base de datos local para conectar la base de datos. Acordémonos como en Workbench, siempre utilizamos el use, ¿cierto? Para conectar aquí el use, pero colocamos el nombre de nuestra base de datos allá en el Workbench. O también la conexión diferente al admin, ¿no? El PHP, que era PHP, la conexión a la base de datos, entonces le colocamos conectando a nuestra base de datos, ¿cierto? Con el nombre. Aquí la sintaxis es diferente. Y aquí, muchachos, ya vamos a crear nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, la creación de una base de datos, entonces vamos a crear una que se llame pruebas. Use pruebas que se conecte a la base de datos prueba, que es la que nosotros vamos a utilizar. ¿Listo? Y vamos a crear nuestro primer documento. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué nos dice? Se creará una base de datos y una colección. Y eso se hará almacenando un documento usando el objeto DB, pero primero se debe ejecutar el comando use.
¿cierto? El documento puede tener en teoría un máximo hasta 16 megabytes de información. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Aprovechando el primer objeto visto, el de JSON, para el almacenamiento de MongoDB y consultarlo, se debe tener en cuenta dentro de la consola interactiva usar variables para crear o modificar documentos. De esta manera se pueden evitar accidentes como una mala manipulación directa de la base de datos. Entonces vamos a crear nuestro primer documento como se nos muestra acá. ¿Listo? Entonces, mire, define una variable del documento, ¿cierto? Es esta. Entonces, los nombres, Juan Carlos, ¿cierto? Y aquí nosotros la vamos a crear, nuestra primer documento. Aquí, ¿qué nos dice? Habría que añadir, de esta manera puede almacenar un documento, es necesario ejecutar el método insert del objeto base de datos, especificando el nombre de la colección. La colección se crea de manera dinámica como la base de datos. Aquí nos dice el ejemplo. Entonces tomamos de la base de datos de colección de las personas, ¿cierto? Vamos a insertar el documento. Aquí nos dice, por favor, escribir el resultado, ¿cierto? Y tenemos esta función para insertar datos. ¿Listo? Y aquí nos dice mi primera colección, cómo se va a ver. Entonces nos dice, se ha creado la primera colección con el nombre colección personas y nuestro primer documento para confirmar esto se puede ejecutar con el comando show collection. Entonces yo para ver lo que yo hice, cómo me quedó y cómo lo puedo evidenciar en la consola, ¿cierto? Del MongoDB. Entonces yo ejecuto show collection, ¿cierto? Y abajo coloco colección personas, que es, ¿cierto? La que yo creé, la que yo quiero mirar, ¿cierto? Y ahí me tiene que aparecer. Y está la parte del método fin, que es la parte de consultar, ¿cierto? Y aquí nos dan la parte de cómo nosotros lo podemos consultar, ¿cierto? Como la sintaxis de la parte de la función, cómo podemos llamar a esa consulta, ¿cierto? Y aquí, cómo identificábamos nuestra llave primaria, que es, aquí nos dice que, noten que si existe un atributo que nunca se definió llamado ID, este es un índice que es lo que equivalente a una llave primaria si nosotros lo colocamos acá, mire, acá. Entonces acá este va a ser nuestra llave primaria. Y esto que se identifica de esta forma con la función. Listo, entonces aquí nos están dando como la parte del ejemplo de cómo podemos nosotros ir creando nuestra primera base de datos con JSON, cómo podemos consultarla, cómo podemos insertar valores, ¿cierto? Y cómo podemos definir nuestra llave primaria, que es el ejemplo que tenemos acá. ¿Listo? Esa era la primera partecita. Pregunto yo, ¿cómo vamos en la instalación? Porque a mí no me dejó instalar. Virgen Santísima. Pero el mío ya terminó. Listo, aquí yo ya liberé 12 gigas disponibles. Listo, ya liberé. Voy a mirar acá, así ya me la deja instalar. Bueno, entonces mirando esto, muchachos, ¿cómo les parece la parte de base de datos no SQL? Si la ven práctica para su proyecto formativo, ¿cómo la ven? Toca cacharrearla, manejarla, si para su sistema de información va a ser relevante, ¿cierto? Listo, hoy ya la liberé. Ahora sí, era la parte de la liberación de que tenía yo muchos archivos. Y eso que mi disco duro es de una tera, pero mucha información. Listo, profe, ya lo instalé. Listo, entonces ahora vamos a hacerla. Si quiere, dejo de compartir un momentico. Y si quiere, para que mire Citri, miramos todos el ejemplo que tenemos de los pasos que nos dan
en el material de apoyo para poder mirarla cómo la ayuda, si quedó bien instalada. Miremos alguno de los comandos. Entonces, si quiere, Alex, pues comparte y aquí entre todos miramos a ver, mientras instala la mía. Y por ahí les envío un correo el profesor que no tiene clase hoy. Profe, me sale una interfaz gráfica. La interfaz gráfica la vemos. ¿La pueden Sí, señor, compartir? Sí, señor. Bueno. Con las condiciones definidas en sus parámetros. Si quisiéramos por algún motivo devolver solo el primero, podemos usar .limit, que es el equivalente al top en SQL. De esta forma, obtendremos solamente la cantidad de documentos que especifiquemos en el link. Por último, veamos cómo eliminar elementos en Mongo, lo cual no es nada distinto de lo que veníamos haciendo. Y esto se hace de la forma dbclient.delete. Ay, yo lo estoy descargando ahí nuevamente, eso sí demora. Agregar el filtro. ¿Se ve la pantalla, profe? En este caso, ahí está cargando. Listo, muy bien. Ahí se ve. Comprobar, haré más dbclients. ¿Ahí se ve la pantalla? Y como vemos, Sí, señor. Ahí se ve. Eso es todo. Listo, ahí tengo. Ya es esperarle a usted para que le explique cómo se hace la conexión, porque dice crear cluster. ADD New Connection, me imagino que hay que dar el nombre a la conexión. Sí, señor. Entonces le damos a dar clic donde dice Add New Connection, por favor. En la descripción y también en las tarjetas de YouTube. Si todavía no lo hicieron, suscríbanse al canal, déjenme un like. Entonces, miren, entonces tenemos una nueva conexión, tenemos el localhost para salvar el nombre, el color. Bueno, le vamos a dar conexión a ver qué nos aparece. Estar al día de todas las tecnologías y los procesos para digitalizar su negocio, multiplicar. Nos dice que conectado, ¿cierto? A nuestra base de datos, a nuestro servidor. Listo. En la parte izquierda nos aparece toda la parte del administrador, nos aparece la parte de la configuración y la parte local del servidor, ¿cierto? Listo. Sí, señor. Entonces vamos a abrir la flechita donde dice admin. ¿Qué es y por qué es importante trabajar con este administrador? Vamos a darle clic ahí, no aparece nada. Listo, ahí nos aparece, cuando seleccionamos admin, nos aparece como un signo más, ¿cierto? Almacena, sí, señor. Registros o los datos. Listo, le damos a clic en el más, a ver qué nos aparece. Estos datos son de tipo o están en formato JSON, pero se convierte o se almacena. Listo, entonces vamos a tener nuestra primera colección. ¿Sí ven? Entonces, nuestra primera colección, señor. Vamos a llamar. ¿Cómo nos dice el ejemplo? Cuéntame, compadre. Ya le digo, nuestro primer documento, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Necesito es que yo abro el Bravo, ¿no? El programa es el diagrama. Para que no perdamos en crear el ejemplo, creamos. Lo pongo en la pantalla y todo eso, pero no he podido hacer. Coloquémosle si quiere por ejercicio. Es mucho mejor. Necesito saber cómo escribir. Dale doble clic. ¿Cómo almacenamos la Sí, señor. Doble clic. O insertar, o hay una opción que dice insertar texto. Y veremos
Pues no sé, pues ahí decía el ejercicio, coloquémosle que prueba, ¿no? O ejercicio 1, como quieran colocarle Bueno, ahí. Sí. le coloco, voy a colocarle prueba. Listo. Listo, qué pena, compadre, que también estoy en clase. Listo, listo, en prueba y ahora le vamos a dar clic donde dice crear colección. Lo mismo para el cuerpo y el valor, y la categoría y el valor. Podemos encontrarnos con... Listo, muy bien. Listo, ahí nos aparece la parte de la configuración de la parte gráfica que tiene MongoDB, donde tenemos la parte de documentos, la parte de agregar, agregar o insertar información. Tenemos el schema. ¿Se acuerdan que el schema en la parte del Workbench era como la parte de las bases de datos? ¿Cierto? Tenemos la parte de la validación de los datos y el index, ¿cierto? Los índices, ¿cierto? Que los vamos a mirar cómo está cada uno. ¿Listo? Entonces, en la parte de abajo tenemos la parte de adicionar los datos, exportar los datos, de eliminar los datos, editar los datos y de borrar los datos. Entonces le vamos a dar clic donde dice adicionar datos. Entonces, mire, importar desde JSON. ¿Será que yo tengo algún archivo desde JSON para poderlo importar? O debo crear o insertar un nuevo documento. Yo creería que ninguna de las dos. Creería que tocaría que crearles de cero, ¿no? Sí, entonces vamos a darle clic donde dice insert documentos. Listo, entonces acá mire, insert documentos, ¿sí ven? Aquí nos aparece como la parte de la configuración del programa, ¿cierto? Dele clic acá y miremos si nosotros podemos manipularla o podemos hacer algún cambio. ¿Le van a insertar? No, acá arribita, en esta parte, donde aparece el asterisco, todo eso. Sí, señor, sí se puede. Listo. O sea, Entonces, fija seleccionar. Listo, entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Aquí, muchachos, es donde nosotros vamos, Alex y Citri, vamos a escribirlo el ejemplo. ¿Se acuerda que nos salía? Que nos decía, por ejemplo, mi primer documento, entonces yo le coloco el carácter de mayor, ¿cierto? Le escribo documento igual, abro corchetes, abro comillas, escribo la clave, que es el nombre, cierro comillas, dejo un espacio si quiero colocarle 2 puntos, ¿cierto? Y ahí yo ya le coloco, defino el valor, que ya es mi nombre, ¿cierto? Entonces, miramos desde dónde nosotros podemos ir creando nuestra base de datos y el proceso que tenemos que hacer y de dónde nosotros creamos nuestro primer documento. Acuérdense que estamos manejando JSON, que maneja la parte de documentos, que es de la parte de clave valor. ¿Se acuerda que nosotros podemos tener un JSON por aparte y podemos importarlo? Pero como no lo tenemos, entonces nos toca crear un documento desde cero. Y es el que vamos a crear desde acá con el ejemplo que tenemos en Sajuna, en material de Sajuna, sí, pero en material de apoyo. Profe. ¿Listo? Sí, señor, dígame. Pregunta, usted que tiene la plataforma abierta, ¿usted puede descargar el documento y compartirlo? ¿Dónde está el ejemplo? Sí, el documento como tal, porque creo que en cada uno hay un documento como tal donde está el paso a paso, aparte de la gráfica que muestra la página. Ya miramos, ya se lo descargo. Ya miramos. Claro que sí, que estuviéramos bravos. Entonces vamos a introducción a NoSQL Mongo. Entonces, miremos acá. ¿Y cómo es su instalación? De la mía, hijo de pucha, ya casi. Me faltan 10 minuticos, dice.
Sí, él se demora. Es Él que se demora. Es que es bien pesadito y yo no tenía espacio. Uy, qué vergüenza. Venga, miramos. Uy, Alex, ahora, como dice el cuento, venga, miramos qué pasó. Ahora no me deja, ¿qué? No me deja mirar el PDF para descargarlo. Venga, miramos desde acá. Y bases de datos no SQL. Espera que me salí. Volvemos a ingresar. No, pero miremos desde acá. Ah. Sí, Trito, ¿cómo vas? ¿Ya pudiste instalarlo? ¿Hiciste a la par ahí con lo que hicimos con Alex? No, profe, lo desinstalé y lo estoy descargando otra vez. Ahí va, está descargando. Acuérdate que toca tener buen espacio, porque siempre es pesadito. Sí. Espérate acá, un momento. Espérate para acceder al... menú. Descargar, menú, descargar material. Listo. Ahí lo estoy descargando, ya se los envío por el WhatsApp. ¿Cómo le escribo? Material de apoyo, ¿cierto? Les voy a escribir así. Les envío el material de apoyo. Uy, pero está en un zip. Entonces allá les toca descargarlo y mirarlo. Listo, acá lo tengo ya. Se los voy a enviar al otro Yo grupo. me comprimo. Material de apoyo. Como es harto, entonces va en un zip de apoyo. Ahora se quedó pensando. Listo, material de apoyo, listo. Bases de datos, no se puede. No se puede. Listo, base de datos no se puede. Listo, allá se los envío, muchachos, para que lo tengan ahí y puedan manejar. Uy, no, esta instalación está súper demorada. Dice que, ahí todavía dice que 10 minuticos. Bueno, muchachos, entonces ya vimos una primera parte de la parte de cómo instalarlo, de cómo configurarlo, de cómo manejarlo, ¿sí? Y comenzar a hacer esos primeros ejercicios que nos muestra el material de apoyo. Entonces, la idea de la clase de hoy era esa parte de hacer la instalación, mirar acá lo que acabamos de hacer, mirar cómo configuramos, cómo insertamos nuestro primer documento y cómo nos lo muestra en nuestra pantalla del MongoDB. Entonces, muchachos, si ven que de la parte de la programación hay muchas herramientas para nosotros para manejar, ¿cierto? Y para poder incorporar en los programas o en el desarrollo del sistema de información que nosotros estemos haciendo y que esos programas nos van a permitir a nosotros es poder que sea más dinámico, que sea más agradable a la vista del usuario
que su diseño sea práctico, ¿cierto? Cuando hablamos de la parte del diseño, la parte del frontend, y que la parte de la programación sea lo más fácil, entendible para el programador y para cuando se tenga que hacer un soporte, pues sea fácil, ¿cierto? Hacer ese soporte de esas bases de datos o la parte del frontend, la parte del diseño, poderla cambiar. Entonces ya depende del sistema, como les digo, depende del sistema de información que nos pidan, qué herramientas, qué lenguaje de programación yo voy a utilizar, ¿cierto? Y obviamente que sea factible para nuestro cliente en la parte que el sistema sea lo más que eficaz, que sea eficiente, que para la parte del usuario sea de fácil manejo y que obviamente para el ingreso, para la parte del link, que hayan ingresado los usuarios, pues sea también rápido y fácil manejo, ¿cierto? Eso es lo que hablamos en los requisitos funcionales y no funcionales de un sistema. Desde la parte de los requisitos no funcionales, es la parte de fiabilidad, eficacia del sistema, la parte de rapidez, la parte gráfica, la parte del diseño, que sea la parte del usuario que sea agradable, ¿cierto? Cuando es no funcional es que también nosotros que se pueda instalar o que pueda incorporarse en cualquier dispositivo, ya sea tablet, computador o celular. ¿Cierto? Que ya todo el mundo pues, está manejando celular y también que el ingreso se pueda hacer ahí. ¿Cierto? Pero ya depende del sistema, ¿no? Depende del usuario. Si es una página web, pues obviamente que se puede manejar desde cualquier. Pero si ya es una plataforma dentro de una empresa, entonces pues ya para dentro de una empresa, pues obviamente pues ya la seguridad va a ser diferente. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta. Bueno, ya aquí ya se me está dejando ya me está apareciendo unos letreritos de la instalación del MongoDB, ya casi. Bueno, profe, dejo de compartir ya casi. entonces para que pueda. Ya casi, sí, porfa, y ya les voy a mostrar, quiero ya para terminar esta sesión, que la quería hacer, era pues no corta, sino como tenemos harto para mirar y que ustedes puedan cacharrear y puedan trabajar con el material de apoyo que se les envió y que ustedes la puedan trabajar y mirar, ¿cierto? Entonces vamos a mostrar acá un pequeño videotutorial como introducción a MongoDB de lo que acabamos de hacer. Entonces mirar con un pequeño ejemplo, introducción, su uso, como para poder mirar, fortalecer pues, de lo que acabamos de ver. ¿Listo? Para Entonces tener vamos a contexto mirar. de lo que se va a hacer. Ajá, exactamente. Listo, entonces acá, listo, ya terminamos acá. Bueno, ya está acabando de instalar, pero se está registrando el producto. Listo, finish. Listo, muy bien. Vamos, pero perfectos, dice por ahí. Listo, vamos a mirar la conexión. Vamos a mirar si yo no tengo ningún problema en la conexión. Conectando al localhost. Perfecto. La instalación también nos quedó perfecto acá. Bueno, entonces voy a compartirles y vamos a mirar esta pequeña introducción a MongoDB. Yo ya les voy a enviar la parte del link para que ustedes lo puedan tener, lo puedan repasar, mirar también. Entonces permítanme acá, voy por el chat. Un momentito. Profe, por si acaso ahorita nos comparte en qué parte de Sahún está, porque el enlace que envió está el documento, pero para la instalación, no está el ejercicio. De lo que estamos viendo. Sí, señor, está solamente el PDF para la instalación, no está el ejercicio. Ah, jue madre. Ah, jue madre. Ya les digo por dónde están. Terminamos. Tenemos. ¿Yo cuál les envié? Yo les envié, pues. Yo no sé por qué se envió.
Ya les digo por dónde está, muchachos. Cuando acabemos de ver videito, ya les digo por dónde está. Se los envío por el chat. Listo, ahí les envié el videito. Bueno, entonces vamos a mirarlo y ya les digo por dónde se encuentra en el material de apoyo. Entonces, aprende MongoDB en 10 minutos. Entonces, vamos a mirarlo a ver de qué se trata. Y le vamos a colocar cuidado. Listo, perdón, voy a apagar acá un momentico para que el video sea un poquito más rápido, que se vea con mejor claridad. Aprenderás qué es MongoDB, cómo se usa, cuál es la diferencia entre SQL y NoSQL y además verás los comandos básicos en acción. Empecemos por el principio. ¿Qué es MongoDB? MongoDB es la base de datos NoSQL más popular del momento. Su versión Community es completamente gratuita y de código abierto. Además, es una base de datos de documentos diseñada y pensada exclusivamente para aumentar la productividad de los desarrolladores y para soportar una rápida escalabilidad. Pero antes de avanzar mucho más con Mongo en particular, repasemos algo importante. ¿Qué es NoSQL? Cuando se utiliza el término NoSQL, en general es para referirse a cualquier base de datos que no es relacional, porque la manera en la cual los datos se almacenan es esencialmente distinta a cómo se almacenarían en una típica base de datos relacional. Es decir, que no se almacenan en tablas relacionales. Si no estás familiarizado con la forma en la cual una base de datos relacional funciona, te recomiendo que mires mi video de SQL en 10 minutos, que te permitirá entender las diferencias con más claridad. Link en las tarjetas y también en la descripción del video. Si nos detenemos un segundo en esa afirmación, podemos aprovechar para desterrar una de las confusiones más comunes en quienes todavía no han trabajado con NoSQL. Muchos piensan que al no guardar los datos en tablas relacionales, las bases de datos NoSQL no soportan almacenar relaciones de datos. Y esto no es así. Una base de datos NoSQL sí que puede guardar relaciones entre datos, solo que estos no necesitan ser divididos en tablas. En una base de datos como Mongo, las relaciones entre los datos pueden incluso estar anidadas en una única estructura. Ya veremos cómo. Las bases de datos NoSQL aparecieron a finales de los 2000, cuando los costos de almacenamiento bajaron radicalmente. Antes, uno de los objetivos de diseñar sistemas relacionales complejos era el de reducir al máximo la duplicación de datos para que los costos de almacenamiento se mantuvieran bajos. Sin embargo, con el tiempo, estos costos se han hecho casi triviales. Además, a la vez que los costos bajan, la cantidad de información que una aplicación necesita almacenar aumenta permanentemente y esta información no siempre está estructurada. Las bases de datos NoSQL permiten almacenar grandes cantidades de información sin estructura, lo cual otorga gran potencial y gran flexibilidad. Si en una base de datos relacional los datos se almacenan en tablas relacionales, en una base de datos NoSQL los datos almacenados pueden tomar varias formas. Una base de datos de documento o documental almacena datos en documentos similares a objetos JSON. Cada documento contiene pares de campos y valores, y estos valores pueden ser de una gran variedad de tipos, tales como strings, números, booleanos, etc. Gracias a la gran variedad de tipos, las bases de datos de documentos son usadas como bases de datos generales multipropósito. MongoDB es una base de datos de documentos, pero también tenemos las bases de datos clave-valor, en donde cada ítem contiene claves y valores. En general, un valor se obtiene utilizando como referencia su clave, así que realizar consultas en estas bases de datos suele ser bastante sencillo. Redis y DynamoDB son dos ejemplos clave-valor NoSQL. También tenemos las bases de datos en grafo. Estas bases de datos almacenan datos en forma de nodos y arcos. En general, los nodos almacenan la información de las entidades, como pueden ser personas o lugares, por ejemplo, y los arcos guardan la relación entre los nodos. Y por último tenemos las bases de datos orientadas a objetos. Estas bases de datos almacenan datos en forma de objetos, objetos que pueden ser de diferentes tipos sobre los que se definen operaciones que determinan sus propiedades de interacción. Pero como decíamos, MongoDB es una base de datos documental. En MongoDB, cada registro es un documento, que no es más que una estructura de datos compuesta por pares campo-valor. Los documentos son similares a objetos JSON, e incluso los valores de los campos pueden incluir también otros documentos, arrays
o arrays de documentos. JSON es fundamental para trabajar con MongoDB, así que te recomiendo que, si no sabes mucho sobre el tema, mires mi curso rápido sobre JSON que tiene todo lo que necesitarás. El link también está en la descripción. Una de las principales ventajas de usar documentos es que un objeto JSON en general va a corresponder a los tipos de datos que uses en tu aplicación, Perdón, dependiendo del muchachos, lenguaje de programación que estés utilizando, por supuesto. Si estás usando JavaScript, C# o Java, o cualquier otro lenguaje orientado a objetos, entonces el mapeo será directo. Otra de las ventajas es que el hecho de poder almacenar un objeto JSON complejo con objetos anidados en un registro de la base de datos elimina por completo la necesidad de joins, como es en SQL, y las consultas terminan por ser realmente muy sencillas. Mongo almacena los documentos en colecciones, que son el equivalente a las tablas en las bases de datos relacionales. Pero basta de teoría y ahora pasemos a la práctica. Si todavía no lo hiciste, este es un buen momento para que te suscribas al canal porque se viene mucho contenido como este. Y si hasta ahora has aprendido algo, déjale un like a este video para que llegue también a otros que puedan necesitarlo. Ahora sí, empecemos a jugar con MongoDB. Lo primero que podemos hacer para saber en dónde estamos parados es escribir show DBs, comando que nos permitirá conocer las bases de datos que tenemos en nuestro servidor. Si estás trabajando con una instancia de Mongo recién instalada, es probable que solo veas algunas de estas, que son las que vienen por defecto. Como yo he estado haciendo otros videos con este servidor, pueden ver que hay varias más. Para moverse entre bases de datos y poder interactuar con ellas, usamos el comando use, seguido de el nombre de la base de datos. Por ejemplo, use music catalog. Y fíjense que Mongo nos informa lo que acaba de pasar, que es que hemos cambiado a music catalog. Con el comando db vamos a poder entender en qué base de datos estamos. Simplemente db y enter. Para comenzar a insertar documentos en nuestra introducción, primero tengo que crear una base de datos nueva y luego moverme a ella. Así que voy a hacer use mongo intent enter. Como ves, usamos el mismo comando de antes, el use, y si Mongo no encuentra la base de datos, entonces la crea. Con db podemos comprobar que efectivamente estamos en la base de datos Mongo Intent. Lo que sigue es crear una colección que, como dijimos en el apartado teórico, es el equivalente a una tabla en una base de datos relacional. Para eso tenemos que escribir db.createCollection y entre paréntesis y comillas simples el nombre de la colección. En este caso, como será una colección que almacene clientes, le voy a poner clients. ShowCollections es el comando que nos va a confirmar que la colección fue creada. Ahora vamos a insertar un cliente. A diferencia de una base de datos relacional, no tengo que definir la estructura de mis clientes porque a Mongo eso no le interesa. La estructura del registro estará dada por el mismo documento que inserte. En este caso, vamos a insertar este documento a nuestra nueva colección. Como ves, es un JSON bastante simplón con algunas propiedades y un objeto anidado para la dirección del cliente. En una base de datos relacional, esta relación entre el cliente y su dirección necesitaría dos tablas y una relación entre ambas tablas, pero en Mongo no nos vamos a preocupar por eso y todo esto será insertado como un único documento. Voy entonces a copiar el JSON y volveré a la consola en donde diré db.clients.insert, paréntesis, voy a pegar el JSON, enter. Mongo devuelve la confirmación de la inserción y además nos dice que una fila o un registro ha sido insertado. Ahora voy a consultar la colección de clientes para verificarlo por mi cuenta y voy a escribir db.clients.find. Este es el equivalente al select en SQL. Con este comando obtengo todos los registros que están en la colección. Para que se vea con un formato un poco más amigable, puedo agregarle al comando anterior el método pretty. Y ahí ven cómo se ve este JSON exactamente como se veía en VS Code. También puedo insertar varios documentos a la vez con gran facilidad. Voy a volver a Visual Studio Code y aquí tengo otro JSON. Fíjense que en este caso tengo un array con dos objetos. A diferencia del anterior, que era un solo objeto, aquí tengo dos. Vamos a copiarlo y, volviendo a la consola, voy a utilizar exactamente el mismo comando. Clients.insert, abro paréntesis, pego el JSON, cierro paréntesis, enter. Fíjense que el mensaje también ha cambiado y ahora dice bulk insert, lo que significa que ha insertado más de un documento a la vez. Y aquí vemos que dice que ha insertado dos. Bien sencillo entonces.
Con el mismo comando, depende si enviamos un array o un único objeto, podemos insertar los documentos que necesitemos. Solo para corroborar, haré de nuevo db.clients.find y ahí están los 3 clientes. Supongamos que en realidad queremos seleccionar solo uno de ellos. Entonces podemos usar los argumentos del método find para especificar por qué valores queremos filtrar. Así que dentro del find abriremos llaves y diremos name, comilla, comilla, Tony Soprano. Y ahí está. Mongo devuelve solamente Tony Soprano. De igual manera, si quisiera obtener a Ross, por ejemplo, fíjense que su edad es de 35 y en lugar de el nombre, voy a borrar esto, agregar age, 35. Y aquí tengo entonces a otro registro, en este caso Ross. ¿Y qué si ahora quisiera actualizar la edad de Ross? Veamos cómo se usa el comando update. Esto es db.clients.update. Y entre paréntesis, igual que veníamos haciendo, voy a tener que especificar primero el filtro, que será age 35, y después, adentro de otro JSON, necesitaré utilizar el operador set, como les decía, que va a buscar la clave age y la va a actualizar por 42. Le damos enter y ahí está. Aparentemente ha funcionado. Comprobemos el cambio con el mismo find de antes, que ahora no debería traer ningún resultado. Y efectivamente no lo trae. Pero si cambiamos la edad por 42, ahora devuelve 2 resultados. Por lo cual confirmamos que el update anduvo y además puedo demostrar que el método find será capaz de encontrar todos los documentos que cumplan con las condiciones definidas en sus parámetros. Si quisiéramos por algún motivo devolver solo el primero, podemos usar .limit, que es el equivalente al top en SQL. De esta forma, obtendremos solamente la cantidad de documentos que especifiquemos en el limit. Por último, veamos cómo eliminar elementos en Mongo, lo cual no es nada distinto a lo que veníamos haciendo. Y esto se hace de la forma dbclients.delete1. Y una vez más, entre paréntesis, debo agregar el filtro, es decir, qué cosa es la que quiero eliminar. Y en este caso, serán todos los documentos cuyo nombre sea John Wick. Solo para comprobar, haré una vez más dbclients.find y como vemos ahora hay solo 2 resultados. Bien, eso es todo lo que quería mostrarles. Espero que no haya sido demasiada información en muy poco tiempo. Si así fue, los invito a que vean el video de nuevo, así se familiarizan con Mongo. Pero además, tengo en este mismo canal un curso completo de Mongo absolutamente gratis. Así que si les interesa estudiar todavía más de Mongo, les dejo el link en la descripción y también en las tarjetas. Bueno, muchachos. Entonces aquí vimos un poquitico también por la parte de consola. Cierto que no queríamos que mirara esa parte de la parte del manejo de insertar o trabajar la consola, pero lo que yo les decía es igual que trabajando el Visual Code, ¿no? Por la parte de comandos y desde la consola nosotros podemos realizar toda esta parte de inserción de datos, de eliminar, ¿cierto? De consultar. Entonces ahí nosotros, la idea es poder que ustedes también miren toda esa parte de funcionalidades que tiene esta herramienta del MongoDB. Dime, Alex. No, señor. Escuchándolo. Bueno. Entonces, como ya vimos, muchachos, entonces, pues, era la parte como es otra herramienta, estilo la parte de Workbench, ¿cierto? Que como dice, cuanto más y más conocimiento, entonces la idea es que, muchachos, la puedan masticar, la puedan diluir, ¿cierto? Poco a poco, y para que ustedes vayan practicando y ¿cierto? Vayan, por ejemplo, con ejemplos que hemos tenido con anterioridad, con esos casos de estudio, ustedes también lo pueden trabajar ahí, trabajando el Mongo, con el MongoDB. Ustedes tienen muchísimo material para poder utilizar esta nueva herramienta. ¿Listo? Entonces la idea, muchachos, es que practiquen, que lo miren porque hay más tema. Para, por ejemplo, cómo creamos desde el MongoDB, crear el CRUD, donde podamos eliminar, registrar, hacer nuevos datos, ¿cierto? Y cómo utilizarlo si es de una interfaz gráfica desde frontend, cómo podemos enlazarla y cómo podemos utilizarla como usuarios, ¿no? Utilizando estas bases de datos no SQL, porque es que la idea también es llegar allá. ¿Cómo yo puedo hacer la conexión desde el frontend, desde
como estaba haciendo, como en el ejemplo, ¿cierto? Cómo hacer esa parte de la conexión a la base de datos y cómo crear un frontend y que se ve, y obviamente nos toca crearlo para que se vea al usuario, ¿cierto? Porque esta parte que vimos es la parte nuestra, administrativa, de cómo administrar la base de datos desde la consola, ¿cierto? Desde ahí nosotros podemos hacer los campos, pero tenemos que también mirar desde el usuario cómo crear una interfaz de usuario para que se pueda registrar esa información, ¿cierto? Entonces vamos también aprender a hacerlo. Entonces, muchachos, ahí, no quisiera meterles más cosas porque les va a quedar un poquito pesado con tanta cosa y más encima viendo la parte del otro lenguaje de Java, pues van a tener harta información, ¿no? Para mirar y trabajar y recopilar y mejor dicho. Entonces, tenemos dudas. Alex pudo instalar el programa, lo pudo ya manipular. Listo. Citri, ¿ya lo pudiste instalar? ¿O tienes todavía problemas? Ay, Dios, ¿qué dice? ¿Qué es esto? Bueno, profe, sí voy. dime. Ahí me pone que lo instalé, ¿sí? O sea, lo instalé, pero al momento de abrirlo me sale que instalar, me sale otra vez. Entonces no sé qué pasa. O sea, cuando terminas no te sale como Ale y a mí, que te sale esta forma que ya tenemos instalado. Y aquí No, ya me la sigue puedes saliendo igual el instalador me sigue saliendo. O sea, como si no lo hubiese instalado. instalar, tan raro. Déjame ver, espérate, dejo de compartir y compartes pantalla, por favor, y miramos. Sí, se ve, profe. Sí, sí, pero no veo a ver, muéstrame hasta donde te llega la instalación, a ver. Porque aquí se supone que, o sea, ya lo tenía ahí, ¿verdad? Ya le di instalar y todo, o sea, todo hasta el final. Sí. Pero entonces me sigue saliendo así y lo voy a buscar en el escritorio, pues no. ¿Y en el escritorio no estás? No. Búscalo por la lupita, escríbele Mongol, a ver si de pronto está la aplicación. MongoDB, a ver si de pronto te sale. Espérate, te sale la parte de la instalación, pero no te sale que estuviera instalado. Exacto. Sí, entonces ¿Sabes? le voy. No, ¿sabes qué te va a tocar hacer? Va a tocar. Bueno, dale nuevamente Next, a ver qué pasa. Es que me sale así, que reparar, remover, no sé qué. Sí, dale arriba, sí, el primerito. Es que ya lo tiene instalado. Sí. Así le aparece porque ya lo tiene instalado. Y ahí tienes que buscarlo en el inicio. No me sale, no me sale. Una de las primeras diferencias. Ahora, ¿cómo almacenamos la porque ya lo información? instalé, pero entonces al momento de buscarlo, Sí, no, dale otra vez en búsqueda. Al inicio. Y no sé dónde se metió. Mongol. A ver. Dale donde dice abrir. A ver.
está lento. Ay, chacha. Ahí se quedó ahora. ¿Se quedó pensando? ¿Se te bloqueó? ¿Se te bloqueó? Ah, ¿sabes qué va a tocar hacer? Como supuestamente dice que ya está instalado, ¿tú has reiniciado el equipo o no? No. Entonces, ¿qué te hacen? Entonces, te digo, cuando terminemos, reinicia el equipo a ver si ya te tomó el programa. Sí, sí, porque sí me parece como raro porque ya se lo había instalado, te tenía que salir ahí el letrerito y en el escritorio de la aplicación. Si no te sale, desinstálalo nuevamente, dale reiniciar al equipo y vuelve y lo instalas. A ver. Ok, profe. Y si no, entonces tienes que volver a descargar el archivo, lo vuelves y lo descargas, el del Mongol y vuelves y lo instalas. Porque a veces cuando se descarga, a veces falla alguna archivo o algo y entonces de pronto por eso no te deja instalar bien. Entonces para que vuelva y lo intentes. Bueno. Bueno, entonces vamos a dejar la sesión hasta esta hora, lo dejamos hasta acá para que ustedes puedan ahí trabajar y practicar. Bueno, les voy a mostrar en dónde pueden encontrar la parte del material de apoyo, ¿no? Entonces espérate que comparta acá pantalla. Listo. Listo, entonces aquí estoy compartiéndole pantalla. Ay, listo. Entonces acá, nosotros vamos a Sajuna, normal, ¿cierto? Vamos a Sajuna. Aquí rápidamente para volverles a explicar. Cédula. Se me había olvidado que Alex me había pedido el favor de volver aquí a mirar. Nos metemos en nuestro programa. Listo, muchachos. Entonces ya ingresando acá, ¿cierto? Ya ingresando acá, ustedes lo que van a buscar es acá, fase de ejecución, actividad de proyecto 6, actividad de proyecto 6. Usted la material de apoyo, o material de formación, perdón, y le da bases de datos no SQL. ¿Listo? Entonces acá, no SQL, entonces ingresan acá, clic para acceder al curso. Aquí están todos los contenidos, mire todo lo que hemos visto. Aquí está el NoSQL Mongol. Entonces ustedes pueden ingresar a cualquiera de los temas que hemos visto. Nosotros hemos estado acá, NoSQL Mongol. Pero entonces si queremos ver todo el contenido, pues lo vemos desde acá, desde el principio. Le damos continuar. Y acá nosotros es lo que hemos estado viendo. ¿Cierto? Entonces acá le damos continuar. NoSQL MongoDB, nos metemos al tema de MongoDB y aquí está el ejemplo que me decía Alex. ¿Cierto? Mira, aquí está la parte de la conexión y aquí la parte del ejemplo para mirarlo. Y aquí fue donde yo les di menú y aquí yo les di acá descargar material y ahí fue que supuestamente tenía que descargarle pues todo este material, ¿no? Listo, para que ustedes puedan, así ustedes ingresan a cualquier parte del material de apoyo de las guías que ustedes están viendo. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya están viendo por la profe María del Pilar, están viendo lo de Java, entonces lo mismo. Ustedes buscan la guía número 7, buscan material de apoyo y ahí ustedes encuentran toda la información. ¿Listo? Entonces acá, material, aquí el proyecto 7, material de formación, aplicación de paradigma orientado a objetos, integración continua, construcción de aplicaciones en Java, framework para la construcción de aplicativos en Java, y aquí está toda la parte de la temática. Uy, hijo de madre, si tienen harto tema para ver.
Sí tienen harto temita de Java. ¿Listo? Entonces era para que ustedes supieran cómo nuevamente ingresar a ese material de apoyo. ¿Listo, Alex? Más o menos, ahora sí. Sí, señor. Listo. Listo, Citre. Entonces vamos a dejar hasta acá para que ustedes puedan allá poder cacharrear. Miren la parte de la navegación. Miren nuevamente el video que acabamos de mirar para que trabajen, para que ustedes cacharreen desde la consola. Y miren desde la parte de documentos, desde la parte de la interfaz como tal, cómo se crean. Ahí tenemos dos formas, desde la consola y también desde la interfaz gráfica de cómo podemos ir construyendo nuestros documentos o en NoSQL, que son las bases de datos, ¿no? Bueno, muchachos, entonces los dejo trabajar para el día de mañana. Vamos a hacer la clase asincrónicamente para que ustedes puedan trabajar, para que puedan mirar las evidencias que tienen que presentar, adelanten cosas, trabajen también en esta parte de este nuevo tema. ¿Listo? Como para no cansarlos tanto con este tema, porque yo sé que están viendo hartas herramientas de programación y yo hace que eso también los cansa un poco. Bueno, entonces mañana la hacemos asincrónicamente, que ustedes trabajen allá juiciositos desde sus casas. Bueno, y yo por el WhatsApp les aviso a los demás compañeros. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, con esta me despido por ahí. Entonces los dejo que descansen, aprovechen que no tienen clasecita con el profe Juan, entonces para que adelanten sus cosas, bueno. Listo, profe. Feliz noche y gracias por la clase. Bueno, no, a ustedes, que estén muy bien, que descansen. Y sí, no te olvide, reinicia el equipo a ver si lo puedes instalar. Listo, profe. Chao. Descansen. Bueno, cualquier cosa por el WhatsApp, yo estoy